Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando de VIXA, Buró de Información Crediticia, más específicamente de últimas novedades del mercado de buros en nuestro país. Para ello invitamos al presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola Vargas Peña. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Estamos comenzando el programa. Hoy en día vamos a hablar un poco del mercado financiero, crediticio, como es costumbre, pero con un invitado especial que es el presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? Gracias por la invitación. Pedro, escuchamos reiteradas veces con anteriores autoridades y también con el presidente electo Santiago Peña, el ministro de Economía, ya lo escuché decir a la presidenta de la AFD, referente del Banco Central. Se habla mucho de inclusión financiera, se habla mucho de formalidad. Es como que una palabra a la cual se recurre mucho en nuestros primeros 30, 45 días de este gobierno. ¿Cómo desde VIXA se puede contribuir a esta inclusión financiera que se habla como que es una de las metas principales de este gobierno? Sí, la expresión de inclusión financiera puede parecer un poco técnica y, digamos, no tan relevante, ¿verdad? A mí me gusta más decir posibilitar a que todos los paraguayos que tengan capacidad de generar ingresos, la población económicamente activa, todos los paraguayos, incluyendo sociedades físicas y jurídicas, las jurídicas, las famosas MIPYMES, sí, que son motores de desarrollo, que todos tengan la posibilidad de sacar crédito, que todos tengan acceso a crédito, que ese crédito sea fácil, de fácil acceso, que sea simple, que sea sencillo y que sea dentro del sistema financiero que está por encima de la superficie, el sistema que esté en la luz, no el sistema financiero que está en la sombra. La famosa que le decía Sebastián Hacha, la economía subterránea. O sea, estamos hablando de una economía un poco escondida en la oscuridad. ¿Te referías a eso, verdad? Claro, la economía tiene tanto arriba como abajo, la subterránea que vos decís, sí, tiene una parte que es productora de bienes y servicios y una parte financiera, que es la que de alguna forma ayuda a la producción de bienes y servicios, porque esa es la realidad. Siempre o casi siempre necesitamos apoyo financiero para producir bienes y servicios y para producir en general incluso conocimiento. Entonces esa economía o está a la luz, está arriba, o está abajo, es subterráneo. Entonces me refiero a la parte financiera de la economía subterránea, porque el crédito fluye como el agua, o sea, el crédito es necesario así como el agua es necesaria y no hay forma de atajarla. Si es que si no se dan las condiciones para que el crédito esté en la superficie para arriba, en la economía financiera, en el sistema financiero que está a la luz, iluminado, que está registrado, que aporta impuestos, que tiene la seguridad social al día, en la cual no es posible hacer, digamos, actividades delictivas sin que se las vea por la luz del día. Entonces, si no está ahí, si el crédito no está ahí, el crédito fluye por debajo en el sistema financiero subterráneo, en donde el menor de los problemas es que no aporta al fisco y que no hay seguridad social, sino que es pasible de actividades delictivas de grosso calibre, ¿verdad? Y no pasa tanto por el precio como por a lo que se puede llegar a someter a una persona o a una empresa que está dentro de una dependencia financiera en el sistema financiero subterráneo, que lastimosamente en Paraguay goza de muy buena salud. Lo que decís, Pedro, te doy un ejemplo. Me decían estos días, el jardinero de mi casa me dice, él me había hablado de que necesitaba un crédito, hace un mes por ahí. Le pregunté yo, ¿conseguiste? Y sí conseguí. ¿Dónde conseguiste? No me dieron en el banco.
no me dio en la financiera, pero conseguí el crédito. ¿Y quién te prestó? Y un cambista del Mercado 4 me prestó, me dice. Y me contó la tasa, me asusté. Entonces, como vos decís, el crédito le llegó a él, ¿verdad? Ahora, él creo que consiguió un crédito de 3 millones y va a terminar pagando cerca de los 10 millones, ¿verdad? Sí, y usar la expresión informal incluso queda corta, ¿verdad? Porque la informalidad está cargada un poco de romanticismo también. Las personas que no pueden, debido a la burocracia, acceder a su RUC, a estar inscriptos formalmente. Esto es peor que la informalidad, porque el sistema financiero subterráneo no es solamente informal, sino que raya lo delictivo. Entonces es muy importante que nosotros, el sector privado y los reguladores del sector público, trabajemos bien coordinadamente para que el agua, el crédito, que es similar al agua, no baje por debajo de la línea de flotación, sino que esté en el sistema financiero a la luz. Y ahí tenés bancos, tenés financieras, tenés las cooperativas, tenés los otorgantes de crédito dinerario, tenés las cientos de empresas que dan productos a créditos, todas por encima de la línea de flotación, ¿verdad? Pero lastimosamente también hay muchas por debajo. Y en la medida que podamos promover de que todo el crédito suba arriba, entonces vamos a posibilitar la famosa capilaridad de la macroeconomía. Porque la capilaridad, ¿cómo se da finalmente? ¿Verdad? Por actividades de producción de bienes y servicios que puedan estar apalancadas suficientemente con aquellos ciudadanos y aquellas empresas MIPYMES que tienen esa capacidad de producir. O si no, no ocurre. Plata en el bolsillo de la nadie va a repartir la riqueza. No, plata en el bolsillo de la gente es, en términos vulgares, la capilaridad. Claro, y esa plata se va a dar en la medida que vos podés tener capital operativo para hacer tus iniciativas de producción de bienes y servicios. Y eso es crédito. El acceso al crédito a todos los paraguayos que tienen capacidad de producir, de generar ingresos, es fundamental para una economía sana. Y nosotros no le estamos dando, creo, la debida importancia y dejamos nomás que sucedan cosas en el sistema financiero subterráneo y nos quedamos contentos con tener un sistema financiero en el ámbito de los bancos y financieros porque no cubren ni el 30% de la necesidad. Como un referente del sector financiero, pero de hace años estás, y yo asesorando también como abogado a varios sectores financieros hace años, ¿vos seguís sintiendo que la gente, como que en Paraguay, no sé si satanizar, pero es como que el crédito, a veces, ojo con los que dan crédito? En Estados Unidos, en otros países del mundo, o sea, el crédito no está satanizado. Aquí en Paraguay es como que le tenemos miedo a endeudarnos. Mucha gente dice, ojo con esto, ojo con aquello. ¿Seguís sintiendo eso? Sí, no, eso es un tema cultural. La cultura latina versus la cultura anglo es muy... aborda el tema financiero desde una perspectiva muy diferente. Yo creo que eso está, digamos, de alguna forma... viene un poco de nuestra formación religiosa, digamos, latina, donde todo lo que es dinero parece que es sucio, que es, digamos, hay que evitarlo, ¿verdad? No hay que hablar de eso. Deuda es mala, o sea, la gente se jacta de no tener deuda como una cosa muy buena, digamos. Pero la verdad que las personas, la gran mayoría de los actores del sistema económico, para poder maximizar su capacidad de producir resultados, necesitan crédito. Entonces el crédito es bueno para hacer lo mejor posible, maximizar. Si vos tenés la capacidad de hacer 10 tortas y venderlas, pero tenés un capital solamente para hacer 2 tortas, que es lo que te permite tu flujo de caja, entonces vos estás perdiendo la posibilidad de hacer 8 tortas más para vender en la semana. Entonces te circunscribía las 2 tortas nomás. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no quiero sacar deuda, no quiero tener deuda. Pero si vos sos responsable, si vos sos metódico y haces un buen trabajo, no tenés por qué tener miedo a eso. Y maximizás tus resultados y se empieza a formar una bola de nieve positiva en la cual tu riqueza se va incrementando a un ritmo mucho más rápido, porque si no a veces no te alcanza una vida para acumular la suficiente riqueza. Y vos mencionaste un jardinero, ¿verdad? El jardinero puede vivir toda su vida atrapado en
trampa, valga la redundancia, de ingresos cortos contra egresos casi iguales. Sin embargo, si puede tener 3 ayudantes, 4 ayudantes y ya empieza a armar un equipo, su capacidad de producción puede ser mucho más grande, ¿verdad? Y eso el crédito te permite crecer. Claro que necesitas ser responsable en el manejo de su deuda, pero es como cuando compramos un auto. Sí. Un auto es un arma. O sea, si vamos a decir, no compres un auto porque podés chocar, vamos a perder la oportunidad de desplazarnos de un lugar a otro con mucho más facilidad y poder ser más productivos gracias a eso. Entonces, no podemos satanizar el tener o incluso una moto, ¿verdad? Hoy en día, gracias a que existen las motos, la gran mayoría de los actores del sistema económico, por ejemplo, los delivery, pueden ser mucho más productivos. O si no, tendría que estar yendo caminando, ¿verdad? Entonces, no podés satanizar la moto cuando la moto está generando mucho mejor producción. Ahora, claro que la moto es un peligro. Es un peligro, bueno, entonces tenemos que poner las salvaguardas para que el peligro sea el menor posible. Si nos vamos al tema del crédito, las salvaguardas es la educación financiera. Tenemos que educarle a la gente, tenemos que mostrarle cómo manejar sus deudas, pero no podemos satanizarlas, que es a lo que nos tiende nuestra cultura latina. Decía Pedro, el viceministro de MIPYMES, 15 o 16% de las MIPYMES en Paraguay están bancarizadas. Usa el término bancarización y yo le decía, pues está bancarizado y no está incluido financieramente. Generalmente esa es una dicotomía que se da, ¿verdad? Porque hay gente que hoy en día, a veces es fácil abrir cajas de ahorros en algunas entidades, ¿verdad? Pero querer acceder al crédito y no puede acceder al crédito, o porque no tenés tus últimos 6 IVA, o porque no tenés historial crediticio, no hay información sobre tu persona en el mercado. ¿Cómo ves? O sea, ¿a vos te parece algo utópico decir que esto se puede, no digo subsanar, pero en estos 5 años de este nuevo gobierno se puede avanzar de forma importante en inclusión financiera, o este es un tramo que va a durar 10, 15 años? ¿Cuál es tu opinión, Pedro? No, yo creo que es de largo plazo, sin duda es de largo plazo, pero se puede avanzar sin mucho en un corto plazo con unas pocas medidas. De todas esas medidas serían tender a que la gran mayoría de esa economía financiera subterránea suba a la superficie. Hay veces nomás que uno mira lo que están haciendo los actores de regulación y parecería que nos estamos yendo en sentido contrario, digamos. Y ahí hay una preocupación importante, hay una regulación referente a los burós de crédito, hay una regulación referente a los otorgantes de crédito dinerario, y hay alguna duda de que toda esa regulación esté, digamos, dirigida a una mayor inclusión financiera. Por otro lado, la noticia refrescante es que merced a un acuerdo que tiene el Banco Central del Paraguay con el Fondo Monetario Internacional, hay como 3 áreas de trabajo importantes en la que Paraguay se comprometió, y una de esas 3 áreas es la de inclusión financiera. Pero esa expresión de inclusión financiera, Estefan, a mí me preocupa la interpretación que de repente los técnicos tienden de lo que significa expresión financiera. Algunos te dicen, primero tenés que formalizarte, te dicen. Claro, y la capilaridad que mencionábamos antes es la que se siente en la calle. ¿Qué es lo que quiere la gente? Producir. Y para producir necesitas que te armen una buena cancha, y dentro de uno de los elementos de esa buena cancha es que haya crédito. Entonces, aquel que quiere producir, aquel que quiere hacer algo, acuérdate que Paraguay es un país de emprendedores, de cuentapropistas, sí. Gente que genera sola porque lo otro es el salario, garantizar de que la gente tenga buenos ingresos, ¿verdad? Los que están dentro de estructuras corporativas, dentro de empresas, ¿verdad? Donde hay una relación de dependencia, pero hay una masa demasiado grande de paraguayos que se genera sus propios ingresos. Incluso los que están en relación de dependencia tienen siempre un complemento para generarse sus propios ingresos a nivel familiar o ellos mismos. Entonces hay una economía muy importante de emprendedores, de productores de bienes y servicios, incluyendo las tortas o lo que fuera, o MIPYMES que producen bienes y servicios más sofisticados, que necesitan crédito y lo necesitan hoy. Y todo el proceso de formalización burocrática, por más que hay cientos de ventanillas únicas que lo hacen más simple, no llega, no es suficiente. Y la prueba palpable de eso es de que existe la economía
el sistema financiero subterráneo sigue gozando de buenísima salud. Y hace poco tuvimos estas personas que han sido, digamos, condenadas y que son muy conocidas, pero ahí eso no significa que lo hicimos retroceder a ese sistema financiero, simplemente nos mostró nomás el volumen que estamos hablando de millones, de miles de millones de dólares de riqueza que generaban actores de este tipo. Seríamos muy ingenuos en creer que porque agarramos algún pez gordo no existan varios peces gordos más, o al menos un montón de peces medianos que hacen que el volumen de eso siga siendo muy, muy importante. O sea, no nos vamos a equivocar si nos decimos que el 50% del crédito, por lo menos en términos de cantidad de personas físicas o jurídicas, se da en la economía subterránea, ¿verdad? Y más allá del volumen, claro, todo el volumen financiero de las empresas más grandes sí está en la superficie, pero eso es en volumen. Pero en cantidad de personas que al final son los que proveen a sus familias y los que generan toda esta dinámica económica tan rica, si es que existe, lo que importa es la cantidad, no tanto el volumen, digamos. O sea, qué cantidad de personas físicas o jurídicas acceden al crédito en el sistema financiero en luz, yo le llamo, ¿verdad? El que está encima de la línea de flotación. Claro. Pero quiero hablar en el próximo bloque de los factores que a tu criterio inciden de forma determinante en la inclusión financiera. Vamos a un primer corte y volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro invitado, pero son numerosos a mi criterio los factores que pueden incidir, como dijiste, esto va a llevar años, incluir financieramente a una mayor cantidad de personas en Paraguay. A mi criterio, corregime si me equivoco, hay algunos muy importantes que quiero hablarlo hoy contigo. La información sobre el sujeto de crédito y la regulación de los actores del mercado financiero, ¿verdad? Hay regulaciones hoy ya bien establecidas para bancos financieras, para las cooperativas está el INCOP, pero para los otorgantes de crédito y dinero hay mucha nebulosa. Entonces, quiero hablar un poco contigo hoy sobre la importancia de la información al momento de acceder al crédito, y eso te lleva a la inclusión financiera. Y luego hablar un poco nuevamente lo que ya tocamos en el bloque pasado, el tema de la regulación, ¿verdad? Las regulaciones muy rígidas, ¿verdad? Porque cuando hablo de información también ya voy acercándome a lo que VIXA, el servicio que VIXA provee en el mercado financiero, ¿verdad? Sí. Tratando de responder cuáles serían los factores que influyen en la inclusión financiera, que vos mencionás algunos, yo te diría tres, ¿verdad? El acceso a información, el que vos mismo decís, es que la información esté disponible, esté registrada, esté ordenadamente registrada, la información completa. Dos, de que tengamos la capacidad de entender lo que es el riesgo. Porque una operación crediticia está muy vinculada al riesgo que uno corre a el hacer la operación de crédito, ¿verdad? Y después la regulación, obviamente, ¿verdad? Ambos factores son regulados y tienen que tener medidas que favorezcan que más personas físicas y jurídicas, las MIPYMES, accedan al crédito de forma fácil y segura. Entonces, yendo por el primer factor, que es el de la información, tenemos que entender que el sistema financiero paraguayo tiene varios actores, sí, y eso no está integrado. Es un sistema, digamos, imperfecto, que está así, fragmentado sería la palabra. Por un lado están los bancos y financieras que están bien regulados por el Banco Central del Paraguay y tienen una central de riesgo, se llama, que es un depositorio de datos de todas las operaciones crediticias que, merced a una regulación ya muy bien establecida, provee de esa información y se comparte entre los bancos y financieras. Entonces puede evaluar el riesgo, que es el otro factor del que te hablaba, ¿verdad? Pero por otro lado tenés las cooperativas,
que también tienen un peso importante en el sistema financiero, que está a la luz con un regulador que ya es mucho menos eficaz, el INCOP, y que no tiene una central de riesgo directamente. Entonces la información está en cada cooperativa y es parcialmente, en todo caso, compartida entre ciertas centrales de cooperativas que trabajan juntas, pero definitivamente no todo el sector, y el Banco Central tampoco tiene esa información. Entonces mal uno puede evaluar el riesgo cuando que una persona puede estar haciendo una operación con un banco y además estar haciendo una operación con una cooperativa, y esa información no está en un mismo lugar. Y yo cuando digo evaluar el riesgo no digo penalizar el riesgo, sino porque ambas operaciones pueden ser muy buenas y eso hace que ese deudor sea un muy buen cliente y muy apetecible para el mercado. Eso no se puede saber, ¿verdad? Porque lo único que sé es o lo que tiene la central de riesgo del Banco Central o lo que sabe la cooperativa con la que hizo operaciones, porque puede estar además de una cooperativa y ahí sí que ya se pierde. Después tenemos las otorgantes de crédito dinerario, o OCDEs, como nos llama el Banco Central, que son empresas financieras que no hacen intermediación financiera y que tienen bastante más apetito de riesgo y están más acostumbradas a llegar a sujetos de crédito no tradicional, vamos a llamar, ¿verdad? Después tenemos las empresas comerciales que venden productos a créditos, electrodomésticos, motos, autos, y cada vez va a haber más productos que se venden a crédito. E incluso después están los compromisos de pago que la gran mayoría de las personas asumimos. Alquiler, por ejemplo, cuotas de colegios, cuotas de clubes, cuotas en general que nosotros asumimos que no es en el sentido tradicional una deuda, pero es un compromiso de pago que probablemente lo prioricemos contra las deudas siempre. ¿Quién va a dejar de pagar la cuota de colegio de sus hijos? O, por ejemplo, enfermedades crónicas que generan un pago ya recurrente, sí, y que es de altísima prioridad para las familias y ergo impacta en su capacidad de pago. O sea, si nosotros tuviésemos toda esa información consolidada en un mismo lugar, el análisis del riesgo sería un chiste de fácil, ¿verdad? Y no es que en otras sociedades no existe esto, existe. Y es por ello que el crédito fluye con mucho más, en una forma mucho más dinámica. Entonces, en la medida que toda esa información esté junta, tenemos muchísimo más posibilidades de generar inclusión financiera, de poder hacer de que los ciudadanos accedan al crédito. ¿Y dónde se almacenan esa información? ¿O dónde se debería almacenar? En un buró de crédito. Las centrales de riesgo que yo mencionaba son básicamente unos buró de crédito, son, digamos, depositorios, yo les llamo, de información crediticia, que como les dije, es parcial. Por eso, y son compartimientos estancos, ¿verdad? Porque cada uno maneja información, no sé si distintas, pero no de todo el sistema. Así mismo. Además, esa información no debe ser solamente negativa, no debe ser solamente una lista negra, que es lo que más estamos acostumbrados en Paraguay, de que el buró sea un lugar donde están todos los que de alguna forma incumplieron. No, el buró debe ser un sitio donde está toda la información. Entonces, es también, digamos, te puede proveer información que te hace querer acercarse a esos clientes. Claro. No lo contrario, la lista negra obviamente lo único que te hace es excluir. Un buró con información positiva te hace incluir. Así que eso con respecto a la información para que pueda haber mayor inclusión financiera. Después, la regulación. Hoy tenemos por lo menos dos regulaciones importantes nuevas. Una que justamente afecta a los burós de información, a los burós de crédito, que es la ley 6534/20, que ya está reglamentada también por el Banco Central y que digamos, todavía nos estamos acostumbrando las entidades financieras a implementarla, ¿verdad? Y todavía hay muchas dudas. Es bien importante poder trabajar sobre esa regulación un poco más. Además de dudas, yo le pongo, hay dolores de cabeza. Nosotros los abogados nos da muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque hay que interpretar, hay distintas interpretaciones. El día pasado estaba con 4 colegas y los 4 interpretamos de una forma distinta un artículo de la reglamentación, ¿verdad? Sí, tampoco es raro, ¿verdad? Las leyes cuando salen sí, llevan su tiempo, pero lo importante es hacerle participar
a los que deben implementar esa ley y poder entender cómo se va a implementar, porque no es un tema intuitivo este tema del manejo de la información. Aparte hay el proyecto de ley que se está también estudiando, que tiene que ver con Protección de datos la protección de personales. datos en general. Por supuesto, los crediticios son parte de esos datos personales que nosotros generamos, vamos a llamar, con nuestros actos y con nuestros registros. Y ahí, por ejemplo, está la identificación facial, digamos, que parecería un dato muy íntimo, pero te permite en forma inequívoca saber si vos estás tratando con cierta persona. Y eso en el ambiente crediticio es demasiado importante. Entonces, ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas y hay que tomar decisiones de forma inteligente, ver lo que se hace en otros lugares, pero no simplemente hacer una ley, una reglamentación y dejarla ahí, porque, digamos, corre el riesgo de ser letra muerta, lo que está sucediendo en este mismo momento con esa ley. Sí. Hoy es letra muerta, no está claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, esa no es una situación ideal y le cabe al regulador, en este caso el Banco Central del Paraguay, hacer las acciones que promuevan de que eso se entienda. Instancias de diálogo, seminarios, traer especialistas, que hablemos todos los actores y eventualmente hacerle ajustes, ¿verdad? Si es que es necesario. Tenemos un presidente nuevo que espero tenga un mayor acercamiento a los actores, sea cual sea el rubro vinculado al sector financiero, ¿verdad? Burós, gremios. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? De un mayor acercamiento, ¿verdad? Yo lo digo, esto es una opinión personal mía. Con el anterior presidente fue muy difícil tener acercamientos. Durante 5 años o casi más estuvimos tratando de conseguir una entrevista, no logramos aquí. Pero bueno, son métodos y formas de manejarse en el cargo, ¿verdad? Entonces, hay ya algún acercamiento, pero vos como presidente, sos presidente de VIXA, también presidente de Crecer con el presidente del Banco Central, con el nuevo directorio. Sí, nosotros estamos muy optimistas de las conversaciones previas a la conversación inicial. Ellos se están estableciendo, tienen cientos de prioridades. Este es un tema más. A nosotros nos gustaría que pase a una prioridad mucho mayor, pero bueno, tenemos que entender que el manejo del gobierno, de la cosa pública, es bien complejo y es difícil ponerse en el lugar de ello. Entonces, nada, estamos teniendo toda la paciencia que debemos luego tener para poder llegar a conversaciones más fructíferas, pero por ahora los contactos iniciales nos dan mucha esperanza, ¿no? de que el dinamismo de diálogo va a ser mucho más eficaz y nos permitirá, digamos, tener resultados bastante mejores, que irán en beneficio del tomador de crédito, del ciudadano, que es lo que decía al principio, aquel que necesita el crédito para producir un poquito más o mucho más de lo que puede producir con sus propios recursos, no más. A veces no tiene los recursos, lo tiene que producir solamente apalancándose, ¿verdad? Antes de un nuevo corte, pero te quiero dejar un punto. Hablamos con el viceministro de MIPYMES, programas pasados, habló él de un acercamiento con el gremio Crecer sobre una eventual línea de financiamiento para MIPYMES, justamente buscando todo lo que hablamos ya, inclusión financiera, formalidad. Quiero saber si tiene novedades más frescas. Él nos dijo, estamos trabajando con el presidente de Crecer y con un equipo técnico. Y bueno, eso quiero saber si hay un poco de novedades y me das la noticia a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con el invitado. Llegamos al tercer bloque del programa, pero ¿existe posibilidad de un acuerdo macro con actores del gobierno, Ministerio de Economía, AFD, Viceministerio de MIPYMES, Crecer? ¿Se está trabajando en algo para financiar un poco a las MIPYMES, digo? Sí, el Ministerio de Industria está empujando una iniciativa a través del viceministro de MIPYMES, que se llama, es un viceministerio relativamente nuevo, que busca que aquellas personas jurídicas productoras de bienes y servicios de un tamaño mediano o pequeño o micro incluso, micro
medianas y pequeñas que se dice, accedan al crédito. Durante la pandemia vimos lo complicado que fue para este segmento poder sobrevivir, y ahí creo que se aprendieron muchas cosas. Esas cosas a las que me refiero son aquella interacción entre el gobierno y el sector privado para posibilitar hacer fluir el crédito en una situación crítica. Algunas cosas funcionaron a medias, pero sobre todo para mí lo mejor que se recogió ahí es aprendizaje. Y en el marco de ese aprendizaje de instrumentos como el FOGAPI, como el FISALCO y otros, el viceministerio hoy está viendo la posibilidad de generar un fideicomiso de garantía de operaciones de crédito a las MIPYMES con la Agencia Financiera de Desarrollo y con ciertos recursos que están en el gobierno, porque como siempre decimos, el gobierno tiene muchos recursos. Siempre nos parece que son escasos los recursos en el gobierno porque hay muchos gastos rígidos, etc. Pero la verdad que por lo que yo conozco no es así precisamente. El gobierno no es una falta de recursos su problema, sino es la mala administración de esos recursos. Porque porcentualmente uno puede decir, no, 12% no más de lo que recaudamos en impuestos está disponible para hacer cosas, pero ese 12% es bien significativo para una economía tan pequeña como la de Paraguay. Y se pueden hacer muchas cosas, pero muchas veces esos dineros están atrapados en partidas presupuestarias ineficaces con equipos de trabajo que no funcionan. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Industria es buscar dentro de su presupuesto, moviendo las partidas y alocando esto para algo que sí podría tener impacto y capilaridad, que es lo que hablamos al principio, que le llegue a la gente. ¿Y cómo le va a llegar? Como crédito. Pero no porque el gobierno le va a dar, sino que le va a dar los actores de crédito del sector privado, pero con cierta garantía, digamos, del gobierno. En este caso, a través de un fideicomiso de garantía de la AFD. Entonces, bueno, ahí pasa por un trabajo interinstitucional entre las instituciones públicas, en este caso la Agencia Financiera de Desarrollo, el Ministerio de Economía y por supuesto el Ministerio de Industria, que es el que está empujando un poco esta iniciativa. Nosotros desde el sector privado le estamos apoyando con todo lo que digamos ellos necesitan, y bueno, ojalá esto pueda ser uno de los resultados de estos primeros 100 días de gobierno y que sea bien tangible, en este caso para las MIPYMES. Hay mucha expectativa, me decía eso el presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, el arquitecto Tavela, estuvo en el programa pasado y me decía, hay mucha expectativa, hay mucha confianza en el viceministro de MIPYMES, porque alguien que viene del sector privado estuvo, creo que una de sus empresas era socio, él era presidente de una asociación como formaba parte de la Federación MIPYMES, entonces conoce del otro lado la vereda y creo que es un factor importante, ¿verdad? Ojalá llegue a buen puerto, pero no quiero terminar el bloque contigo sin preguntarte novedades sobre VIXA, pero hablamos hace rato de la importancia de la información y a veces hay mucho temor, de repente la gente dice, bueno, quiero saber si la información que comparto algún buró es segura, cómo yo puedo saber si es segura. Son comentarios que uno escucha y entiendo que VIXA ha obtenido una certificación muy importante. Si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, mencionar que VIXA es uno de los burós de crédito del mercado, un buró que está creciendo en forma bien exponencial. Realmente es muy gratificante ver cómo un bebé ahí que lo teníamos como inmaduro al principio, hoy está mucho más fuerte. Y dentro de esos pasos de fortalecimiento, hemos dado un paso bien importante con una certificación de unas normas cuya expresión técnica es ISO 27001 de confidencialidad de la información. Eso significa que todos los procesos que se hagan, tanto informáticamente como los procesos, digamos, de trabajo que se hagan en el marco del manipuleo de la información que recibe VIXA, están, digamos, certificadas por estas normas. O sea, se certifica que esas normas se cumplen al 100%, y al cumplirse esas normas, la gran maravilla es que todo se queda muy trazable. Eso significa que cualquier
cosa rara que pudiese llegar a pasar, que no debería pasar, igual incluso en esa situación indeseable, es muy fácil auditar y encontrar qué es lo que se hizo mal. Entonces eso obviamente desincentiva a los que participan de ese trabajo a no cumplir dichas normas, ¿verdad? Y a tener desvíos que por razones que de repente a los seres humanos se nos ocurre hacer cosas que no deberíamos hacer, ¿verdad? Entonces de esta forma está totalmente garantizado, bajo los estándares más altos que hay en VIXA, de que la información sea manejada de forma absolutamente confidencial. Entonces las empresas pueden hoy tener mucho más confianza de que la información que nos proporcionan, que le proporcionan a VIXA, que se lo hace diariamente, todos los días, se da la información completa en procesos nocturnos e informáticos, que esa información sea manejada con la mayor confidencialidad. En consecuencia, los clientes de esas empresas, que son los tomadores de crédito, también pueden tener la tranquilidad de que si a la empresa donde ellos, digamos, gestionan o operan, que es la que toma la información de las personas físicas o jurídicas, ellos pueden estar tranquilos de que su información al ir a VIXA está teniendo los más altos estándares de calidad en cuanto al manejo de su confidencialidad. Es un proceso de certificación que duró casi 2 años, pero sí, intenso, exhaustivo. Es difícil, complejo. es complicado. No es un trabajo tradicional, el manejo de la información no es que hay un buró en cada esquina, tiene una complejidad, aparte es de muy fácil desvío, digamos, ¿verdad? Si no es muy riguroso la forma en que se maneja. Para ello hubo que hacerle muchísimas adecuaciones al sistema. Esto es información en grandes volúmenes, obviamente únicamente se puede manejar mediante procesos electrónicos en depositorios, digamos, electrónicos con software de alta gama, de alta complejidad, y en donde hay incluso subyacentes procesos de inteligencia artificial dentro del manipuleo de la información para poder generar los algoritmos, digamos. Ya llegó la inteligencia artificial también ahí, ¿verdad? Por supuesto. Estuviste como representante de VIXA en Alacred, hace Sí. poco, comentando un poquito, Pedro. Alacred es la Asociación Latinoamericana de Burós de Crédito. Sí. En el mundo hay pocos jugadores en realidad que están en este negocio, ¿verdad? Y normalmente los jugadores menores de alguna forma están asociados a ellos, ¿verdad? Los más conocidos y por orden de tamaño mundial son Experian, en primer lugar, segundo Equifax y tercero TransUnion. Y hay 3, 4 más que están también. Latinoamérica no es diferente al resto del mundo. Y bueno, esta es la Asociación Latinoamericana de Buró de Créditos. Están, por supuesto, representados todos los países, y nosotros como VIXA es la primera vez que asistimos. Y bueno, ahí pudimos ver muchas estadísticas de lo que pasa en la mayoría de los burós de crédito de Latinoamérica. Y por ejemplo, una satisfacción demasiado importante para nosotros fue al ver que en las estadísticas solo el 10% de los burós de crédito de Latinoamérica actualizan su información diariamente. Solo el 10%. Solo el 10%. Y ahí está VIXA. Y nosotros VIXA lo hacemos diariamente. Hay una gran porción que lo hace cada 10 días y otra porción menor a la de 10 días cada 30 días. Entonces nosotros nos sentimos muy complacidos de ver que estamos dentro de la vanguardia, digamos, que es todavía pequeña. Ahora, en lo que sí ya es abrumadora la mayoría es en cuántos manejan ya información positiva, información completa, que es cercano al 90%. Y nosotros también estamos ahí, que la vanguardia en este caso es la mayoría. Pero VIXA de por sí nació con ese con ese sesgo, pero en el mercado seguimos teniendo parcialmente la situación de mayoritariamente información negativa, que es apenas el 10% de los burós de crédito de Latinoamérica. Entonces, en ambos
sentidos, VIXA está en la vanguardia, tiene información completa, tiene información positiva y es actualizada diariamente. Y en nuestro caso estamos aliados al buró internacional más grande, que es Experian, ¿verdad? Entonces, nuestros procesos de análisis de la información, que lo hacemos con Experian, los scores, los informes de puntaje de crédito que se llama, o los scoring, los hacemos con Experian, y en los procesos de diseño del algoritmo hay subprocesos de inteligencia artificial. Ya. Hay que entender que la inteligencia artificial en todo el mundo en realidad está siendo manejada en forma experimental. No hay ninguna institución que maneje al 100% la inteligencia artificial. Digamos, los algoritmos que hoy maneja VIXA han sido diseñados con sus procesos de inteligencia artificial y van siendo actualizados con eso de la misma forma. O sea, sí, somos una empresa parcialmente ya trabajando con inteligencia artificial. Muy interesante, Pedro, todo lo que hablamos un poco de todo. El próximo programa va a estar, ya te adelanto, la presidenta de la AFD con nosotros. Y en un próximo programa mi idea es juntarle a ella, al viceministro de MIPYMES y también a Crecer, para hablar un poco de este proyecto de financiamiento que tiene principalmente un objetivo, que es que llegue el crédito, pero con un objetivo más amplio, que es de ayudar a la inclusión financiera en Paraguay, ¿verdad? Entonces, te agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Es interesante todo lo que hablamos y oportunamente vamos a llegarte otra invitación. Gracias, Estefan. Un placer estar aquí, y ya que vas a estar con la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, hablarle un poco de esta iniciativa del Ministerio de... Sí, es el último eslabón, pues ya hablamos con todas las partes, es el último eslabón. Dale, gracias. Gracias, Pedro. Esta fue la entrevista con Pedro Espínola Vargas Peña. Continuamos con el programa. En este último bloque del programa queremos tocar un tema, ya como lo hacemos nosotros desde el programa pasado, un tema específico sobre el cual vamos a debatir, vamos a analizar un poco la idea de instalar el tema, y en los programas posteriores invitar a ciertos entrevistados que puedan desarrollar el tema tocado. Quiero hablar un poco del tema de la asistencia crediticia como un factor de inclusión financiera. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar, no solo a las actuales autoridades nuevas instaladas en Paraguay, sino a las anteriores, sobre la importancia de la inclusión financiera y el hecho de que la inclusión financiera sea un factor que contribuya con la formalidad, no solo de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. Y ahí es donde la asistencia crediticia, que el crédito llegue a las personas, a los ciudadanos, que el crédito circule en el mercado financiero, se vuelve un punto clave de formalización y de inclusión financiera. Ahora bien, recordemos en primer lugar quiénes son los principales actores del mercado financiero. Por un lado estamos hablando de los bancos y de las financieras, que son actores que tienen una regulación específica, un tipo de supervisión específica, normativas del Banco Central adecuadas a este sector. Luego está el INCOP, las cooperativas, que son reguladas por el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo, que tiene su propia normativa, sus propias reglamentaciones adecuadas al sector. Y luego, desde el año 2019, las llamadas los llamados otorgantes de créditos dinerarios, anteriormente casas de crédito, forman parte del paraguas de regulación del Banco Central del Paraguay. Ahora bien, detectados los 3 o los 4 actores del mercado financiero, es importante aclarar una cuestión. Los 3 primeros que cité hoy en día ya tienen las reglas claras de juego, es decir, es como que la cancha ya está bien delimitada. Me refiero a los bancos, a las financieras y a las cooperativas, porque son, actores del mercado financiero que ya de hace tiempo atrás cuentan con regulaciones específicas en ese sentido. Ahora bien,
Hay una preocupación que me han hecho llegar desde el gremio Crecer, una cuestión relativa a cierta incertidumbre con respecto al proceso de regulación de las casas de crédito o llamadas otorgantes de crédito dinerario. Como le decía, el factor de inclusión financiera, el factor que incide en la formalización, viene muy de la mano con lo que es la asistencia crediticia. Este proceso de regulación se inicia en el año 2019, a fines del 2019, pero la preocupación en realidad que viene del sector es que al parecer el Banco Central pretende aplicar las mismas reglas de juego de los bancos y las financieras. Y entendamos que el sector que quiere formalizar o el sector con quien quiere colaborar el sector de casa de créditos para incluirlo financieramente son aquellos sectores de quienes estuvimos hablando en programas anteriores, tanto con el presidente de la Federación de MIPYMES, el arquitecto Tabela, como también con el viceministro de MIPYMES, aquel sector informal, aquel sector de emprendedor, aquel sector de MIPYMES que hoy en día no tiene inclusión financiera. Ese sector del mercado que requiere incluirse financieramente recurre como primer eslabón al sector de los otorgantes de créditos dinerarios. Ahora bien, ¿qué tan importante se vuelve la labor de este sector? A mi criterio, muy importante. ¿Por qué? Porque es como el primer paso. Cuando primero ¿dónde vamos en materia de educación? Vamos a la escuela, luego vamos al colegio, luego vamos a la universidad. Siempre se dice que el primer crédito uno lo puede hacer a través de una casa de crédito, luego mejora al demostrar un buen comportamiento de pago, puede acceder a un mejor crédito a través de una entidad, de una financiera, y luego llegamos al banco donde obviamente se consiguen mejores tasas, probablemente mejores plazos, mejores condiciones, pero obviamente ya con más rigurosidad. Entonces se centra la incertidumbre y la preocupación en el hecho de que hasta hoy en día no se están encontrando señales del sector regulador para entender un poco al modus operandi de este sector específico que les acabo de mencionar. Queremos en los próximos programas invitar a referentes del Banco Central del Paraguay, también de la Comisión Nacional de Valores, de la Agencia Financiera de Desarrollo. Va a estar con nosotros la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo en el próximo programa. Entonces queremos comenzar a adentrarnos un poco en la cuestión relativa a la inclusión financiera y la formalidad, pero de la mano de la asistencia crediticia. Existen muchas formas de formalizar y de incluir financieramente a las personas. Una de ellas es el acceso al crédito. Y ahí se vuelven como puntos claves, como factores relevantes, los actores del mercado financiero. Repito, bancos, financieras, cooperativas y las hoy llamadas otorgantes de crédito dinerario. Quería tocar este tema, levantar este punto en este programa, en este último bloque, porque en el próximo vamos a tener invitados que van a tocar este tema, con quienes vamos a profundizar esto. Estuvo con nosotros recién el presidente de VIXA, que a su vez presidente de Crecer. No pudimos hablar hoy del tema de inclusión financiera muy profundamente con él, tocamos algunas cuestiones, pero la idea es en los próximos programas que esté referente del sector de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias y también algunas autoridades del sector regulador. Este fue un programa más de crédito y consumo. Le agradecemos mucho por su deferencia y lo esperamos en el próximo jueves, 21 horas, aquí por Canal Pro.